Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les estaré mostrando estos addons impresionantes totalmente gratis y que sí o sí debes tener instalados en Blender. El primer addon que vamos a revisar o que les voy a enseñar cómo utilizarlo es Alt-Tab Easy Fog. Es un addon que trae una versión gratuita, pero aparte tiene una versión paga donde pueden como tener más presets de este addon. Entonces vamos a revisarlo dentro de Blender. Listo chicos, nos encontramos acá en Blender 4.0. entonces después de haber instalado el addon, ya saben, se instala desde Edit, Preference, van a Addons y ahí lo instalan. Simplemente lo activan, Alt-Tab Easy Fog, guarda las preferencias. Básicamente tenemos esta escena acá. Entonces voy a seleccionar el plano de nuestra escena. Vamos a irnos a la parte N para abrir la parte de los addons que están instalados. Voy a buscar mi addon, que sería este de acá. Y acá la versión gratuita trae tres presets. Entonces son muy buenos para trabajar. Si quieren más, pues ya saben, pueden hacer el upgrade a la versión full. Pero básicamente con esto es suficiente para los que ya saben que crear fog o niebla volumétrica a veces es un dolor de cabeza. Esto nos facilita la vida muchísimo. Entonces tengo seleccionado este de acá y le voy a decir, voy a seleccionar este primero acá, fog número 2, y voy a aplicarla. Entonces acá se nos abre como este rectangulito acá. Acá le podemos cambiar la escala. Entonces vamos a cambiar la escala en Z. Como ven, la niebla, o sí, por decir así, la niebla que nos está regalando en este momento es buena. Bueno, en este caso pues estoy haciendo el render dentro del viewport para no tener que ir renderizando, pero acá podemos ver precisamente cómo funciona el addon. Esto básicamente tiene dos nieblas, por decirlo así. Maneja dos nieblas, una en el techo y otra en la superficie. Entonces vamos a irnos acá así. Bueno, acá vamos a mirar un momento la cámara. Ahí nos damos cuenta un poco de cómo va funcionando. Entonces tiene dos nieblas y cada niebla, digamos, tiene sus parámetros. Digamos, el color, tenemos el color acá de la niebla 1. Pueden cambiarle el color al que ustedes quieran. Por lo menos acá. Tenemos la niebla 2 también acá. Entonces acá podemos cambiarle los colores a la niebla 2. Y tenemos los parámetros de locación. Tenemos locación, la rotación. Y acá tenemos algunos parámetros de, digamos, que pueden ir explorando para mirar a ver cómo manejarla, cómo pueden, digamos, llegar a los, por decir así, a lo deseado. Entonces ahí pueden ir cambiándole de a poquito. Entonces este sería como la primera tipo de niebla que nos regala. Bueno, la vamos a borrar esa. Ahora vamos a mirar esta, la niebla número 8. Vamos a seleccionar el plano otra vez y la vamos a aplicar. Esta niebla número 8 ya trae como más parámetros para poder manipularla mejor. Entonces voy a agrandar esto otra vez acá. Lo vamos a subir. Vamos a colocarlo más o menos como por acá. Nos vamos a acercar un poco. Voy a quitar esto. Vamos a quitar los overlays. La tenemos ahí seleccionada. Acá podemos cambiar el seed, ya saben. Vamos a cambiar el seed, la escala, el color. Podemos cambiar el color igual que a la anterior niebla. Acá tenemos un from minimum, lo que básicamente nos va a incrementar la niebla. Ahí podemos ir modificándola dependiendo de lo que queramos. El máximo, que nos va a hacer lo contrario, desde arriba hacia abajo. El mínimo es desde abajo hacia arriba. Y también acá tenemos estos parámetros donde podemos aumentarla, como la dispersión de la niebla. Ahí nos podemos dar cuenta. Y acá con este podemos también disminuirla y aumentarla. Entonces chicos, ahí también pueden manejar esos parámetros. Tiene el color, la locación, bueno, el seed, la escala de la niebla también. Acá pueden jugar con las escalas. Ahí se dan cuenta cómo va modificándose la escala. Los detalles de la niebla, pueden darle más o menos detalles. Por lo menos pongámosle 5. El roughness de la niebla, entonces ahí pueden jugar con el roughness. A mayor roughness, mayor densidad. A menor roughness, menos densidad.
Y la distorsión, acá pueden jugar con la distorsión de la niebla dependiendo de lo que quieran. Todos estos parámetros también son animables. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que esto se puede manejar con en los nodos. Podemos ir acá al Shader Editor y ahí podemos manejar la niebla. Esto está dentro de un grupo, si nos podemos dar cuenta acá. Vamos a entrar acá a lo que es el parámetro de la niebla con Tab, y acá tenemos diferentes parámetros que podemos modificar desde acá, incluyendo digamos el material de la niebla que está acá, la densidad. Bueno, la densidad está determinada por estos atributos de acá, los cuales los podemos modificar. Acá también tenemos, digamos, si queremos que nuestra niebla tenga emisión, podemos darle una emisión. Ahí como se dan cuenta, podemos 1 o 0.001, y acá pues le dan el color de la emisión que quieran. Listo, chicos, entonces esa sería como el segundo tipo de niebla que nos regala este addon. Ahora vamos a mirar el tercero. Vamos a borrar otra vez esta niebla, le damos delete, la vamos a seleccionar, seleccionamos el rectángulo y lo borramos. Y ahora la tercera niebla es un tornado, chicos. Vamos acá, seleccionamos el tornado 1 y le damos a aplicar. Lo mismo acá, pues Z, vamos a agrandarlo, lo vamos a colocar en la parte donde tiene que ir. Ahí lo podemos escalar, ahí podemos, digamos, jugar con las escalas normal, como con la locación. Lo vamos a acomodar donde queremos que vaya, y este viene animado. Este es un, por decir así, un tornado que ya viene animado. Si le doy play, ahí nos damos cuenta que va generando, va emitiendo desde abajo. Vamos a ponerlo en la vista de render, vamos a quitar esto. Entonces ahí nos damos cuenta cómo va funcionando, y acá pues básicamente lo que podemos decir y entrar a los parámetros del tornado desde el Shader Editor. Ahí podemos mirar, podemos cambiarle el color y los parámetros desde acá. Acá tenemos, digamos, todo lo que es la densidad, cómo se maneja la densidad, la extrusión del color, la emisión, y tiene otros parámetros que ustedes pueden manejar desde acá para pues influir en el tornado y llegar al, digamos, al objetivo que ustedes quieren o a lo deseado. Listo, chicos, entonces este sería el primer addon. Ahora vamos a pasar al segundo. El segundo addon que vamos a revisar es Fire Scatter Free Blender Addon. Este addon dice que sirve de la versión 3.0 para arriba. Yo lo probé en la versión 4, a mí no me funcionó bien, pero en la versión 3.6 me funciona perfectamente. Entonces lo vamos a revisar. Básicamente es un addon muy simple a base de Geometry Nodes. Ustedes seleccionan la geometría que quieran después de instalarlo, ¿no? Lo buscan dentro, pues acá de la parte de los sounds, que sería este de acá. Abren acá esta como ventanita, o por decir así, la ventana de los parámetros. Seleccionan el objeto y le dicen Fire Scatter o Scatter Fire, y él aplica sobre la superficie. Bueno, acá tienen unos parámetros muy sencillos que pueden utilizar para poder pues cambiarle, digamos, la densidad. La pueden subir, pueden ponerle más densidad, el randomness como para cambiar. Entonces ahí pueden jugar con eso, ahí como se dan cuenta. Pongámosle 1, no, pongámosle 4, el random lo podemos disminuir. Entonces él va jugando ahí como con las partes. El mínimo pueden subirle como para que genere más. Máximo le pueden disminuir también. Acá vemos como los parámetros de Geometry Nodes, ahí pueden como manipularlos, o pueden ir a la ventana de Geometry Nodes. Para aquellos que sepan y tengan conocimiento de nodos, pues ahí simplemente pueden acá jugar con esos parámetros, entrar, digamos, a los grupos, y ahí van a poder como configurarlo de la forma que quieran. Acá pueden cambiar el color del fuego, y él viene pues como con una animación ya preestablecida. Entonces ahí, chicos, es básicamente muy sencillo. Se lo pueden aplicar a diferentes objetos. Digamos, tenemos este acá, vamos a traer otro objeto, traigamos a Susan, acá la miquita, la vamos a escalar, controlar, le aplicamos todo, la seleccionamos,
Utilizamos Fire Scatter y ahí nos va a aplicar el fuego también. Listo chicos, entonces este addon, como lo dije, ya lo estoy utilizando en la versión 3.6. Ustedes pueden probar en la 4 si les funciona. A mí no me funciona, me lo dejan saber en los comentarios. En la 3.6 si funciona y en la 3 estoy seguro que también funciona. Listo chicos, el siguiente addon que les quiero mostrar es el Ivy Generator Pro addon for Blender. Es totalmente gratis. Si quieren apoyar al creador, pues acá está. Básicamente se basa en Geometry Nodes, en nodos, y es como una especie de generador de maleza, no sé cómo le llamarán eso. Entonces vamos a mirar cómo funciona y cómo aplicarlo a otros objetos. Bueno, entonces tenemos acá esta estatua de este Michi. Entonces digamos que queremos ponerle como esa maleza, como esas ramas. Entonces básicamente después de instalar el addon, nos vamos acá, vamos a abrir el panel de addons con la letra N. Y nos vamos a buscar acá, sería Ivy, que sería este de acá. Él viene por defecto con esta interfaz, simplemente le damos clic y seleccionamos acá. Él nos va a mostrar este plano donde podemos empezar a trabajar con el plano, manteniendo seleccionado. Acá tenemos lo que es el Ivy Group, entonces seleccionamos el primero o podemos seleccionar alguno de los que viene ahí. Entonces pues básicamente cuando selecciono alguno de estos acá en el Ivy Group, él me va a decir que el objeto seleccionado es este plano. En este caso pues yo no quiero el plano, yo lo voy a quitar, voy a agarrar el puntero y lo voy a seleccionar al gatico. Ahora voy a darle a Enter, a Tab, para poder entrar a modo edición y vamos a seleccionar esta parte de acá de Draw, o podemos seleccionar Cover Pen, pero pues es más fácil con Draw. Y acá puedo seleccionar ir, pues por decir así, pintando. Acá él nos da una muestra, digamos, de la maleza o de las ramas que contiene. Ahí podemos ver. Es como una especie de scattering que hace sobre los objetos. Digamos, voy acá voy a ponerle por acá también más al Michi. Acá puedo, pues, como cambiarle como la densidad de las ramas. Como el Randorize, ¿cómo sería eso? Como la distribución. Entonces acá uno. También lo que podemos hacer es irnos a esta parte donde están los modificadores, me aparecen los Geometry Nodes. En esta parte lo que yo puedo hacer, bueno, voy a salir un momento acá, modo objeto, voy a seleccionar esto, lo voy a borrar. Voy a volver a donde el gatico. Estamos acá en este. Nos metemos acá adentro. Seleccionamos el 2, Ahora acá lo que yo puedo hacer es, dentro del, digamos de acá de los Geometry Nodes, puedo seleccionar los diferentes tipos de ramas que contiene. Entonces ahí puedo ir como mirando y generando las ramas que quiero. Entonces voy acá, voy a seleccionar este acá y ahí me va generando. Acá puedo cambiar, como les decía, el diámetro, por decir así, como la esparción de nuestras ramas. Vamos a ponerle 1 más o menos ahí. Entonces acá vamos a ir rellenando. Entonces voy a cambiarlo, el 5 podemos ir cambiándole ahí, igual con el 3. Ahí podemos ir jugando con las ramas que vamos generando acá para ir como variando nuestro gatico. Y básicamente así es que funciona esto. Ya después de que los creemos como los trazos, nosotros podemos acá seleccionar como los biseles y manipularlos dependiendo pues lo que queramos. Entonces ahí ya es a gusto de cada uno. Ahí pueden ir jugando con esa parte y pueden ir acá como explorando todos los presets que trae. Igual eso está tanto para IP como para Cycles. Acá vemos, estamos en IP, pasamos a IP. Ahí lo tenemos, Ambient Occlusion, Bloom. Ahí como nos damos cuenta, vamos a quitar los overlays para verlo. O también podemos pasarnos a Cycles. Ahí ven chicos, entonces pues ahí pueden descargarlo, pueden probarlo. El siguiente addon que también quiero mostrarles, que es totalmente gratis, es Veget Blender Addon Botanic Free Alternative. Es un addon que viene muy completo, también se basa en nodos, en Geometry Nodes, y lo pueden descargar totalmente gratis. Le dan 0 acá y le dan añadir al carrito y tienen que poner un correo, así se descargan esos addons y ahí lo van a poder descargar. Entonces ahí lo tenemos.
Este addon se parece a un addon que hace rato también presenté en el canal, el G-Scatter. Si quieren verlo, pues acá arriba tienen el link para que vean ese addon también, que también es gratis. Entonces vamos a revisar este addon y cómo podemos utilizarlo. Listo, vamos a utilizar a nuestro miquito, a nuestro chancho, macaco, no sé cómo le digan en su país, para este ejemplo, a Susan. Entonces vamos a ir acá a la parte de los sounds, acá lo podemos encontrar. Entonces seleccionamos la geometría que queremos crearle, como el scatter, el esparcimiento, y le vamos a dar scatter. Entonces él llega y nos muestra así, ahí nos está cargando. Esto maneja colecciones, chicos. Entonces acá este addon nos da la posibilidad de poner las plantas que nosotros queramos. Entonces si nos damos cuenta acá, voy a abrir esto más, tenemos grass, pasto, plantas, rocas, flores. Acá hay uno que es de shapes, que son como formas, y tenemos árboles. Entonces ahí podemos ir jugando con eso. Acá tenemos unos parámetros que podemos modificar, digamos por lo menos la escala podemos ponerle 1. Entonces nos damos cuenta lo que pasa ahí si le pongo 1. Bueno, vamos a dejarlo 0.5. También que podemos hacer acá, random, entonces está, pongámoslo en 5 para que cree como el scatter sea randomizado, o sea, lo ponga diferente. La semilla, que también básicamente nos va a cambiar cómo se distribuye todo. La densidad está a 175, yo le puedo poner 200 para que me dé más. Y el factor, que también influye en la cantidad que viene. Entonces acá tenemos el B1, B2, B3, que son como las colecciones que yo puedo ir acá cambiando. Entonces le puedo cambiar las flores, puedo ponerle, por lo menos voy bajando acá, grass, le pongo grass, que salga más grass. ¿Qué más podría ponerle acá? Bueno, vamos a cambiarle por lo menos, bueno, acá está plain, que son como unos planos, no sé por qué aparecen ahí, pero pues ustedes pueden quitar los planos y poner otro tipo de objetos. Entonces estas plantas de acá, entonces nos damos cuenta, mire cómo nos cambian las plantas. Entonces acá podemos bajarle la densidad a 100, la escala 0.2 para que no se vea tanto. El factor se lo podemos bajar un poquito para que se vea más. Densidad pongámosela en 80 más bien, no, en 20, ahí como para que podamos ver a nuestro miquito, pero básicamente funciona así. Bueno, tenemos las plantas, las podemos también manejar desde acá. Random seed, pongámoslo en 1. Acá también escala está en 5. Entonces desde acá, desde esta parte, al mantener seleccionado nuestro objeto, podemos cambiarlo. Pongámoslo en escala 1, no, 0.5 o 0.2. No, ya 0.3, pongámosle 0.3. Y la densidad pongámosla en 100. O pongámosla en 500, pongámosle densidad. El factor lo podemos cambiar, el renderizado acá podemos ir cambiándole, me parece que tuviera barba. Entonces ahí podemos quitar esta planta, poner flores. Como les digo, también tiene rocas, podemos ponerle roca, una roca acá, mira acá tenemos estas rocas. Entonces acá ya podemos ir jugando con todos esos factores y ahí podemos ir creando, digamos, lo que nosotros queramos acá. Pongámosle 5 ahí para que nos cree, digamos, diferentes formas. Entonces ahí, chicos, ustedes van jugando con eso, ahí pueden ir jugando con todo ese tipo de elementos que trae. Acá trae varias colecciones, por lo menos acá, digamos, quiero cambiar esta y quiero ponerle digamos, un árbol. Voy a ponerle estos árboles. Entonces acá puedo seleccionar la que, digamos, en este momento tengo el árbol, la BGG1. Entonces acá en este lado, como les digo, ustedes pueden cambiar lo que son el grass, pueden ponerle otro grass, pueden ponerle más plantas, otros árboles. Si ustedes tienen algo propio suyo y quieren crear como este tipo de scattering sobre algún objeto, pero con otros elementos, pues ya saben que lo pueden hacer. Por lo menos acá 80, no, pongámosle 20 para que se vean más. Acá tenemos los árboles y vemos cómo se crea la distribución de los árboles sobre el objeto. Listo, chicos, entonces este addon es totalmente gratis, como les dije. Entonces ahí pueden jugar con este tipo de objetos. Ahí la densidad y pueden cambiarle todo lo que ustedes quieran. Ok, chicos, y el último addon ya para terminar es Real Color Free Blender Addon. Es un addon totalmente gratis, ya saben, acá ponen 0 y añadir a carrito y lo descarga. Y ahora vamos a pasar a Blender a ver cómo poder utilizarlo.
Bueno chicos y chicas, lo primero acá dentro de Blender es que tienen que instalarlo, ya saben cómo instalar los sounds. Después nos va a aparecer aquí para abrir la barrita de acá, oprimimos la tecla N. Ahí nos va a aparecer y acá está RC, que es Real Sky, entonces Real Clouds, perdón. Le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar clic a la imagen para que nos genere este cuadrito, por decir así, donde va a estar, digamos, como en las nubes volumétricas. Tenemos que pasar acá a la parte de render. En donde render estamos en Cycles y vamos a pasar a la previsualización de render. Entonces acá nos muestra las nubes que trae. Voy a quitar los overlay para ver mejor. Me voy a acercar un poco. Y pues acá ya es jugar con los parámetros. En este caso pues tiene la escala de las nubes. Ustedes pueden pues agrandar más el cubo que contiene las nubes. Entonces escala de las nubes, pongámosle 2 para ir viendo cómo se van viendo. ¿Qué más tenemos acá? La densidad de las nubes está en 83, pongámosle 200. A mayor densidad pues las nubes se van a ver más densas, ya dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahí ya eso depende de ustedes. Como ven acá por debajo, digamos, si le bajo la densidad de pronto a 50, ya la cosa va a cambiar, o de pronto a 80 como la traía por defecto. Ahí ustedes pueden mirar, ya dependiendo cómo quieran manejar el cielo o lo que quieran crear. Acá tenemos dos tipos de nubes, sea Cloud Density 2 y Cloud Density 3. Entonces acá manejamos diferentes densidades. Podemos ponerle 5 y digamos podemos ponerle 100, y ahí vamos viendo resultados diferentes. Acá tenemos el factor, o sea, básicamente nos va a indicar la cantidad de nubes que vamos a tener dentro del cuadradito, por decir así. Entonces usualmente viene en 0, pero podemos ir a valores negativos, a valores positivos. Entonces ya ahí se dan cuenta, digamos acá la escala, entonces pongámosle 50, a ver cómo nos sale. Pongámosle a esto 0. Entonces miren el tipo de material volumétrico que maneja. Pongámosle 10. Acá en la densidad pongámosle 0 a de acá. No, pongámosle 80 también. Entonces ahí van jugando con eso. Acá podemos ponerle 100 a y ahí van mirando, digamos, el tipo de nubes que le genera para sus proyectos. Acá tenemos Cloud A, entonces ahí podemos jugar con eso, de cómo nos maneja los dos colores o dos tonalidades de las nubes. Es como el scatter, nos deja ver cómo la luz atraviesa las nubes. Acá tenemos el color, pues ustedes acá pueden cambiarles el color a las nubes, digamos de acá. Pongámosle un azulito acá así. Este otro también tiene otro color, lo podemos subir, lo podemos cambiar un poco acá, dependiendo de lo que quieran crear. Y ya pues ustedes van jugando con este factor acá. Ahí van jugando y van cambiando los parámetros. ¿Listo chicos? Entonces espero pues esto les sirva para sus proyectos. Espero que puedan utilizar estos addons. Voy a traer más tutoriales sobre addons que hay para Blender totalmente gratis. También tengo otra lista de addons y de recursos que pueden chequear para descargar recursos gratis para Blender. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial y cuídense mucho.